Reconocimiento de los ritmos fundamentales de paro cardíaco en el electrocardiograma. En la figura 16 se muestra la anatomía del sistema de conducción cardíaco y su relación con el ciclo cardíaco electrocardiográfico. Entonces aquí miramos el nódulo sinusal que se comunica al nódulo ventricular a través de las vías internodales y el haz de Bachmann. Sigue el nódulo auriculoventricular, continúa a la derecha y a la izquierda del corazón y termina en el haz de His con su rama derecha e izquierda, y se continúa la rama izquierda, tiene una división posterior anterior y termina al final en las fibras de Purkinje. Ahora sí, a nivel electrocardiográfico tenemos el PR, que aquí significa en el electrocardiograma. Después tenemos la P, que es las aurículas. Después tenemos el QRS, que ya empezamos a mirar los ventrículos. La despolarización ventricular, el QRS, y el T, que ya es la repolarización ventricular. La anatomía del sistema de conducción cardíaco, la relación con el ciclo cardíaco electrocardiográfico, el corazón, anatomía del sistema de conducción, y la relación del ciclo cardíaco con la anatomía del sistema de conducción. Entonces, conectar derivación blanca a la derecha, al lado derecho del tórax, justo debajo de la clavícula derecha. La derivación roja a las costillas, a la línea medioaxilar izquierda, debajo del punto previsto máximo del pulso del corazón. La derivación que queda sobrante va al hombro izquierdo. Entonces, la blanca a la derecha, la roja en las costillas, en la línea medioaxilar izquierda, y la derivación que queda sobrante en el hombro izquierdo, el lado derecho del torso, justo debajo del extremo distal de la clavícula izquierda. Ritmos y condiciones de paro cardíaco. Los ritmos electrocardiográficos, las condiciones de los pacientes que se encuentran en paro cardíaco son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La asistolia o actividad eléctrica sin pulso, que se manifiesta con una gran diversidad de ritmos. La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que se manifiesta en una gran diversidad de ritmos. Entonces, los ritmos electrocardiográficos en paro cardíaco son la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, que se manifiesta con una gran diversidad de ritmos. Estos ritmos electrocardiográficos se muestran a continuación. La fibrilación ventricular. Fisiopatología. Los ventrículos constan de áreas de miocardio normal en las que se alternan áreas de miocardio isquémico dañado o infartado, lo que produce un patrón asincrónico caótico de despolarización y repolarización ventricular. Sin una despolarización ventricular organizada, los ventrículos no pueden contraerse como una sola unidad y no generan gasto cardíaco, el corazón se agita y no bombea sangre. Criterios diagnósticos electrocardiográficos. Entonces tenemos que la frecuencia compleja del QRS no se puede determinar. La frecuencia compleja del QR no se puede determinar. Ondas P, QRS o T irreconocibles. Se producen ondulaciones cerca de la línea de base de una frecuencia entre 150 y 500 por minuto. El patrón es indeterminado. Patrón de desviaciones ascendentes, pico máximo, y descendentes de presión mínimo y pronunciadas. Amplitud. A medida desde el valor máximo al valor mínimo. A menudo se utiliza de forma subjetiva para describir la fibrilación ventricular como fina, máximo mínimo de 2 a 5 milímetros
media o moderada de 5 a 10 milímetros y gruesa de 10 a 15 milímetros o muy gruesa de 15 milímetros. Entonces, otra vez, la fibrilación ventricular se caracteriza por una frecuencia de un complejo QRS que no se puede determinar, ondas P, QRS o T irreconocibles, se producen ondulaciones cerca de la línea de base a una frecuencia entre 150 y 500 por minuto. Es un patrón indeterminado, patrón de desviaciones ascendentes, pico máximo y descendentes de presión mínima pronunciadas. Amplitud medida desde el valor máximo al valor mínimo. A menudo se utiliza de forma subjetiva para descubrir la fibrilación ventricular como fina, máximo mínimo de 2 a 5 milímetros, medio moderada de 5 a 10 milímetros, gruesa de 10 a 15 milímetros o muy gruesa, mayor de 15 milímetros. Manifestaciones clínicas. El pulso desaparece al iniciarse la fibrilación ventricular. El pulso desaparece al iniciarse la fibrilación ventricular. El pulso puede desaparecer antes del comienzo de la fibrilación ventricular si un precursor común de la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular rápida, se desarrolla antes de la fibrilación ventricular. Colapso, falta de respuesta, respiraciones agónicas o apnea y muerte súbita. Esas son las manifestaciones clínicas. Las etiologías comunes: síndrome coronario agudo que provoca áreas isquémicas en el miocardio, taquicardia ventricular estable e inestable sin tratar, complejos ventriculares prematuros con fenómeno R sobre T, distintas anomalías farmacológicas de electrolitos o ácido básicas que prolongan el periodo refractario relativo, prolongación primaria o secundaria de intervalo QT, electrocución, hipoxia y muchas otras. Entonces, etiologías más común: síndrome coronario agudo que provoca áreas isquémicas en el miocardio, una taquicardia ventricular estable a inestable sin tratar, unos complejos ventriculares prematuros con fenómeno R sobre T, distintas anomalías farmacológicas de electrolitos, ácidos básicos que prolongan el periodo de refracción relativo, prolongación primaria o secundaria del intervalo QT, electrocución, hipoxia y muchas otras causas. Entonces aquí tenemos en la figura A una fibrilación ventricular gruesa. Aquí está. Obsérvese las ondas de alto voltaje con diferentes tamaños, formas y ritmos que representan la actividad eléctrica ventricular caótica. Los criterios electrocardiográficos para la fibrilación ventricular son los siguientes: complejo QRS, no se advierte ningún complejo QRS de apariencia normal, no se aprecia un patrón negativo, positivo, negativo, QRS regular. Y la figura 17b. Frecuencia, entonces está incontrolable, las desviaciones eléctricas son muy rápidas y están demasiado desorganizadas para efectuar un recuento. El patrón, no se puede diferenciar ningún patrón de ritmo regular, el tamaño y la forma de las ondas eléctricas varía, el patrón está completamente desorganizado. B. La B era una fibrilación ventricular fina en comparación con la figura 17A. Entonces esta es una fibrilación ventricular fina. En comparación con la figura 17A, la amplitud de la actividad eléctrica es mucho menor. Observe la total ausencia de la actividad eléctrica es mucho menor. Observe la total ausencia de complejos QRS en lo que respecta a la electrofisiología, el pronóstico y la posible respuesta clínica a la desfibrilación intentada. Los agentes adrenérgicos o antiarrítmicos de patrón de ritmo, pero resulta difícil de distinguir del de la sístole. Entonces en el del 17 la amplitud de la actividad eléctrica es mucho menor, total ausencia de compleja de los QRS en lo que respecta a la electrofisiología, el pronóstico y la posible respuesta clínica a la desfibrilación intentada, los agentes adrenérgicos o antiarrítmicos de patrón de ritmo puede resultar difícil de distinguir al de la sístole. Listo, vamos con el otro que es la actividad eléctrica sin pulso.
Fisiopatología. Los impulsos de conducción cardíaca se producen siguiendo un patrón organizado, pero no generan la contracción del miocardio. Esa condición recibe antes el nombre de disociación electromecánica o un llenado ventricular insuficiente durante la diástole o contracciones ineficaces. Criterios electrocardiográficos, definitorios electrocardiográficos. Están: el ritmo muestra una actividad eléctrica organizada, ausencia de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Por lo general, no está tan organizado como el ritmo sinusal normal. Puede ser estrecho, QRS menor de 0.12 segundos, o ancho, QRS mayor de 0.12 segundos, o rápido mayor de 100 latidos por minuto, o lento menor de 60 latidos por minuto. Entonces, estrecho, QRS menor a 0.12 segundos, puede ser ancho, mayor a QRS a 12 segundos, o rápido, mayor a 100 latidos por minuto, lento, menor a 60 latidos. Entonces no está organizado con el ritmo sinusal normal. Una actividad eléctrica organizada, ausencia de FTB sin pulso. El complejo QRS estrecho y la frecuencia cardíaca rápida tienen en la mayoría de los casos una electrología no cardíaca. El complejo QRS ancho y la frecuencia cardíaca lenta tienen en la mayoría de los casos una etiología cardíaca. Entonces, el complejo QRS estrecho y la frecuencia cardíaca rápida tienen en la mayoría de los casos una etiología no cardíaca. El complejo QRS ancho y la frecuencia cardíaca lenta tienen en la mayoría de los casos una etiología cardíaca. Manifestaciones clínicas: colapso, falta de respuesta, respiraciones agónicas o apnea. No se detecta pulso mediante palpación. Podría seguir habiendo una presión arterial sistólica en estos casos. El ritmo que se observa con la actividad eléctrica sin pulso podría facilitar la identificación de la etiología de la actividad eléctrica sin pulso. Manifestaciones clínicas: entonces colapso, falta de respuesta, también es respiraciones agónicas o apnea. No se detecta pulso mediante la palpación. Y podría seguir habiendo una presión arterial sistólica en estos casos. El ritmo que se observa con la actividad eléctrica sin pulso podría facilitar la identificación de la etiología de la actividad eléctrica sin pulso. El ritmo que se observa con la actividad eléctrica sin pulso podría facilitar la identificación de la etiología de la actividad eléctrica sin pulso. El ritmo que se observa con la actividad eléctrica sin pulso podría facilitar la identificación de la etiología de la actividad eléctrica sin pulso. Etiologías comunes. Use la regla mnemónicas H y T para recordar las causas posibles de la actividad eléctrica sin pulso. Están la hipovolemia, la hipoxia, hidrogenión, la acidosis, la hipohiperpotasemia, la hipotermia, toxina, sobredosis de fármacos, ingestión, taponamiento cardíaco, neumotórax, tensión, trombosis coronaria, trombosis pulmonar. Entonces está las reglas de H y T para recordar las causas posibles de la actividad eléctrica sin pulso. H y T. Entonces son hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, acidosis, hipo o hiperpotasemia, hipotermia. Esas son las 5 H's. Y están las T: toxinas, sobredosis de fármacos, taponamiento cardíaco, neumotórax, tensión, trombosis coronaria, trombosis pulmonar, embolia. Vamos otra vez. Están la hipovolemia, la hipoxia, el hidrogenión, la acidosis, la hipo o hiperpotasemia, la hipotermia, las toxinas, sobredosis de fármacos, ingestión, taponamiento cardíaco, neumotórax, tensión, trombosis coronaria, trombosis pulmonar, embolia. Criterios definitorios electrocardiográficos. Asistolia. La asistolia
Normalmente, la sistolia se manifiesta como una línea isoeléctrica, prácticamente no existe ningún criterio definitorio. Frecuencia. No se observa actividad ventricular o menor de 6 complejos por minuto. La denominada sistolia con ondas P se produce cuando solo hay impulsos auriculares ondas P. Patrón. No se observa actividad ventricular o menor de 6 complejos por minuto. PR. No se puede determinar, en ocasiones se observa la onda P, pero por definición la onda R ha de estar ausente. Complejos QRS. No se observan desviaciones coherentes con un complejo QRS. Manifestaciones clínicas: colapso, falta de respuesta, respiraciones agónicas, tempranas o apnea, ausencia de pulso o presión arterial, muerte. Etiologías comunes: fin de la vida, fallecimiento, isquemia cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda hipóxica por numerosas causas, ausencia de oxígeno, apnea, asfixia, descarga eléctrica masiva, por ejemplo electrocución, descarga de rayo, puede producir un aturdimiento del corazón inmediatamente después de la desfibrilación. Administración de descarga que elimina la fibrilación ventricular antes de que se reanude el ritmo espontáneo. Entonces este es el ritmo de asistolia. El ritmo de la sistolia ventricular: este paciente no tiene pulso ni responde. Observa los dos complejos similares al QRS al comienzo de la visualización de este ritmo. Estos complejos representan un mínimo de actividad eléctrica, probablemente latido de escape ventricular. Observa la sección larga donde la actividad eléctrica está completamente ausente. Este paciente presenta sistolia en este punto.